Durante esta semana, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, estuvo en nuestro país. Primero en la inauguración de la 8ª Conferencia Estadística de las Américas, donde puso nuevamente como ejemplo la actuación del gobierno nacional, presidido por Rafael Correa en materia económica. El organismo de análisis establecido en 1948 ha puesto principal atención en el Ecuador debido a la transformación. Es que si a finales de los años 90 la realidad era una, en la actualidad es otra totalmente contraria. Pues aquí en Ecuador se logró entre fines de los 90 y el 2014 que el PIB per cápita aumentara de 7.388 a 10.200 dólares. Reduciendo las brechas en pobreza, desigualdad, salud y educación. Para evidenciarlo en cifras, citó un par de ejemplos. Así, a finales de los 90 en esta tierra, casi la mitad de la población era pobre, más del 49%. Y en el 2014 las tasas de pobreza en Ecuador son de 22.3%. Y el gasto en salud aumentó 4 veces, de 200 a casi 800 dólares per cápita. Todo logrado con un manejo que se muestra lógico, pero que por muchos años no se lo hizo, afirma Bárcena. Por ejemplo, una de ellas que nos parece sumamente innovadora es que los ingresos permanentes cubren gastos permanentes. Ustedes dirán, pues esto que no es lógico, pues claro que es lógico, pero no lo hacemos. Y el Ecuador sí lo está haciendo. En definitiva, pasando de un modelo primario exportador hacia uno basado en la generación de conocimiento. Por ello, un día después, Alicia Bárcena estuvo presente en Yachay, inaugurando el seminario de prospectiva regional. En otras palabras, la importancia de planificación a mediano y largo plazo, algo en el cual nuestro país también se ha destacado, lo cual permitirá que pese a las condiciones externas, el crecimiento económico se mantenga. Y nuestro crecimiento este año, que no va a ser mayor de menos 0.3%. Ecuador tiene crecimiento positivo. Alex Llanos, Ecuador TV. Bueno, esas fueron las declaraciones de Alicia Bárcena a propósito de su estadía en el Ecuador y sobre todo en su participación en UNASUR. Bueno, le doy la bienvenida a los estudios de la ciudad de Guayaquil a Fidel Márquez. Fidel, muy buenos días. Fidel es rector de la Universidad de Ecotega, analista económico. Las declaraciones de Alicia Bárcena, y comienzo con esto, daría la impresión entonces que el Ecuador estaría preparado para esta coyuntura económica en términos de haber disminuido sus ingresos en 5.000 millones por la disminución del precio del petróleo y por la apreciación del dólar, que evidentemente tiene un efecto en el tema de competitividad de nuestras exportaciones. Es decir, ha trabajado estructuralmente en sus finanzas públicas, en su presupuesto, en su estrategia a efectos de poder soportar cualquier contingencia. Fidel Márquez, buenos días. Buenos días, Carlos. Sí, mira, lo primero es que no es de extrañar las alabanzas que hizo la secretaria general de la CEPAL por los tipos de política, de propuestas de política económica que ha planteado la CEPAL durante muchísimo tiempo. Prácticamente desde los años 70 para acá se han venido manifestando sobre el criterio de la necesidad de sincerar los gastos que tienen los gobiernos en la región y de que se tenga que tener, por tanto, principios donde se puede gastar solamente sobre la base de aquellos que nos han cambiado las estructuras productivas. Recuerda que de la CEPAL surge la Escuela Estructuralista Latinoamericana en sus inicios con Previs y compañía. Entonces, esto nosotros lo tenemos que analizar y ver si la propuesta que está planteando el Ecuador y que planteó sobre todo a partir del inicio de este siglo y del gobierno de la Revolución Ciudadana, si son cambios estructurales lo que se está planteando como línea de largo plazo. Yo creo que sí hay un planteamiento de cambios estructurales y que estos cambios estructurales que han pasado por cambios en la matriz productiva, el código de la producción como un elemento importante, las inversiones estratégicas en la parte del cambio en la matriz energética. Y todo esto nos lleva a que nosotros digamos, bueno, además de eso, de esos cambios en las estructuras productivas, también se está planteando el cambio que se está dando con el nuevo orden económico internacional a partir de la economía centrada en la generación de conocimiento. Ahora, Fidel, pero vamos por parte. A ver, si bien la CEPAL viene recomendando todo esto, el tema pasa es, ¿lo recomienda por la visión ideológica de Alicia Bárcena o lo recomienda básicamente porque se sustenta en la técnica, de forma técnica en lo que es el manejo de las finanzas públicas? Porque sí suena lógico, ingresos permanentes, gastos permanentes. Eso
cualquier estudiante de economía de primer curso sabe que es así. El tema es, eso se lo ha venido haciendo, punto uno. Punto dos, de acuerdo a la estructura del presupuesto que se está planteando en la Asamblea Nacional, ¿los ingresos permanentes están financiando los gastos permanentes? Primera pregunta. Sí, mira, acá nosotros tenemos que entrar a analizar. En primer lugar, que coincide la posición ideológica de la CEPAL y de la subsecretaria general, la señora García, porque evidentemente ellos plantean y parten del hecho y son contrarios a las posiciones de la posición monetarista como tal, que es el otro lado que se pone y se discute a nivel de la escuela económica, ¿no? Pero eso es una parte, pero además de eso está clarísimo también que usted no puede tratar de financiar un presupuesto y gastos permanentes con un ingreso que no sea permanente. Eso es un ABC en la economía. Porque imagínate que tú decidas que quieres tener, por poner un ejemplo que se puede entender clarito, un carro que consume muchísimo de gasolina cuando tu presupuesto te da para solamente poder mantener el gasto que tienes en gasolina a la mitad para los primeros 15 días del mes. En los otros 15 días ya no vas a tener recursos para atenderlo. Es decir, en vez de comprarme Entonces, un V8, me compro un V6. ese carro? Claro, en vez de comprarme uno de 8 cilindros, me compro uno de 6 cilindros. Ahora, vamos al tema de los cambios estructurales, porque estos ingresos permanentes, gastos permanentes, eso es una receta lógica y de sentido común dentro del manejo de las finanzas. Pero vamos al tema de los cambios estructurales, es decir, ¿qué tanto se ha avanzado en esos cambios estructurales? Porque se ha hablado del cambio de la matriz productiva, es ir dependiendo menos de los sectores de los recursos no renovables, pero sin embargo todavía dependemos de los sectores no renovables. El tema es, ¿hay un proceso, hay una tendencia a la no dependencia? ¿Qué tan avanzado está? Sí, mira, Carlos, evidentemente que todavía seguimos dependiendo de las estructuras productivas que se heredaron, ¿no? Pero evidentemente que sí ha habido un avance, porque si no, imagínate el presupuesto para el año que viene con estos precios del petróleo. ¿Cuánto hubiéramos tenido que reducir nosotros el crecimiento, el supuesto de crecimiento, por un lado? Por otro lado, el presupuesto general del Estado, ¿cuánto se hubiera tenido que reducir? Y creo que no sería pasar de 34, 35 mil millones a 29 mil, casi 30 mil millones. Y serían por lo menos unos 10 mil o 15 mil millones que habría que haber reducido en el presupuesto si hubiéramos tenido las estructuras anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía el cambio estructural no se ha dado en su totalidad. Entonces, ahí tenemos que ver cuándo empiezan a funcionar el año que viene las hidroeléctricas y además de eso, cómo se va a mantener el proceso de inversión para el cambio en las estructuras productivas que se está planteando. Y seguimos y vamos a la otra parte, Carlos. Para poder seguir haciendo esos cambios estructurales, no solamente tenemos que seguir dependiendo de la inversión pública y de los cambios que hace el sector público. También que hay que ir aparejado la asociatividad público-privado, porque si no, no vamos a tener el cambio estructural completo nunca. Quedémonos ahí por un momento. Es decir, tú ves un proceso y un avance, sobre todo dentro de este cambio de matriz productiva, en aquello que es el cambio de la matriz energética, que va a significar un ahorro para el presupuesto del Estado del 2016 y lo que aliviana la carga. Ahora, la carga fiscal, me refiero. Ahora, vamos a lo siguiente. Tú hablas del tema que ahora se necesita el concurso de lo privado. Ahí tenemos dos temas. El tema de la ley de articulación pública-privada, que ya fue, fue aprobada, ahora hay observaciones o vetos parciales del presidente de la República. ¿Qué tan eficaz podría ser esto? Primer punto. Y segundo punto, ¿cómo mejorar el tema de la competitividad del sector exportador no petrolero? Se está hablando mucho del timbre cambiario. ¿Cuál es tu análisis al respecto? ¿Cuál es tu criterio? Sí, mira, evidentemente que ahí tenemos dos cosas importantísimas. La primera, hasta dónde están dispuestos a colaborar el sector público con el sector privado y sector privado con sector público. Eso es algo que hay que poner sobre la mesa y acabar de sincerar los naipes. Porque no hacemos nada con los discursos y en la concreta después no se dé la alianza como tal. Y eso tiene que ser de parte y parte.
tiene que estar dispuesto a ceder los dos extremos, tienen que estar dispuestos a colaborar los dos extremos, porque con discursos solamente esto no se logra. Y la economía funciona en base a cuánto está dispuesto a arriesgar el sector privado en este caso y hasta dónde está dispuesto a flexibilizar las normas para esa inversión en el sector público. Porque al final llegamos a la misma discusión. ¿Hasta dónde el Estado? ¿Hasta dónde la empresa privada? Eso por una parte. La pregunta que me hiciste del comercio exterior, yo soy del criterio que hay que estimular y hay que promover las exportaciones. Y aquí hay una buena noticia. A partir del mes de enero, que leí en la prensa a finales de la semana pasada, ya se empieza a revisar las salvaguardas y ya va a haber una disminución de un 5%. Y esto progresivamente durante todo el año, que eso va a permitir también que el sector importador y sobre todo la importación de las materias primas, insumos que se requieren y además para la parte alrededor del consumo, nos lleve a poder tener por el lado del incremento de demanda la posibilidad de crecimiento y que entren recursos por esta vía al fisco en el aspecto interno de la economía. Pero además de eso sí que en cuanto al timbre, yo soy del criterio que deberíamos entrar a analizar más detenidamente este proceso, cuánto tiene a favor, cuánto tiene en contra, y además de eso tendríamos nosotros que prever hasta dónde este timbre, que ya ha sido aplicado en otras ocasiones, va a realmente estimular la promoción de exportaciones. Porque nosotros lo que tenemos que plantear es cómo nos entra recursos financieros frescos a la economía. Y eso es vía exportación, porque si no tenemos que ir a mayor endeudamiento. El tema, y con esto termino rapidito porque ya me estoy pasando, el tema del timbre cambiario es, si bien el objetivo es beneficiar a los exportadores para que ganen competitividad, el tema es que esos mismos timbres se van a subastar para los importadores. Entonces el tema es, ¿a quién vas a favorecer? ¿A qué sector de los importadores? ¿A los más grandes, a los medianos, a los pequeños? ¿Va a ser transversal? ¿Qué va a pasar con las materias primas? ¿Qué va a pasar con los medicamentos? ¿Qué va a pasar con los bienes de capital? Claro, Carlos, a eso hacía referencia que tenemos que entrar a analizar y clarificar más todo el proceso del timbre, porque una medida que puede en principio ser aceptable, cuando es mal aplicada y cuando se aplica a un segmento que no debió haberse aplicado, se vuelve contraproducente. Y entonces lo que hace, en vez de promover las exportaciones, nos crea un problema en el interno de la economía que hace retardar el crecimiento. Okay. Fidel Márquez, te voy a invitar para otro, solamente para hablar de comercio exterior, porque es evidente que también hay que favorecer las exportaciones porque significan mayor ingresos de divisas, más aún cuando no tenemos moneda propia, tenemos que tener recursos frescos. Ahora, el tema es, ¿se puede crecer endógenamente, Fidel, sí o no? Y con esto terminamos y eso va a ser materia de una segunda entrevista. Para crecer endógenamente tendríamos que tener nosotros un mercado enorme que no tenemos. Nosotros somos una economía abierta, debemos crecer en función de, sí, nuestro mercado interno, pero en vista de que ser una economía abierta de cara a un mercado más amplio que el mercado nuestro, evidentemente es el mercado de las Américas. Muchas gracias, Fidel Márquez, por estar con nosotros y compartir este análisis. Por cierto, en todo caso, tenemos retos, hay un tema, un proceso de ajustes estructurales interesantes como el cambio de la matriz productiva, que comienza con el cambio de la matriz energética, pero hay que seguir apuntalando esa participación privada que es fundamental para la inversión y la dinamización de la economía. Fidel Márquez, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, estos fueron los análisis, los insumos de pensamiento crítico y, por cierto, con claridad el gerente general del BIES ha dicho no va a incrementarse la tasa activa, es decir, la tasa de los préstamos, ni para los quirografarios ni para los hipotecarios. Con esto hemos terminado. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.